Comenzamos, niños angelicales. A todos buenos días. Buenos días, niños angelicales. A todos muy buenos días. Sí. Qué pesangre. Bien, chicos, entramos a un tema bastante importante, un tema fundamental, y el tema es el primer militarismo. Sí, sí, guapo. El tema es el primer militarismo. ¿Y esto qué significa? ¿Esto qué cosa es? Son los inicios de la vida republicana, los inicios de la vida independiente, ¿no? ¿Ya, chicos? Vamos a ver cómo se encontraba el Perú cuando comenzó con su vida independiente. Ya, pues sí, cómo estábamos, ¿no? ¿Cómo estábamos y a dónde íbamos? Pero les doy un adelanto. Según el estudioso peruano Jorge Basadre, el Perú es un problema y tiene una posibilidad, ¿no? El Perú es un problema y tiene una posibilidad. Teníamos una situación bastante lamentable, pero muy mala, ¿no? Así como también teníamos el material para ello. Tenemos el material, los recursos para ser un país altamente desarrollado, ¿no? Han pasado 200 años, han pasado 2 siglos y el Perú sigue siendo un problema y una posibilidad. Buen día a todos, chicos. Buen día a todos, ¿sí? Uy. Vengan después, buen día a todos, vamos a comenzar. Y el tema, pues como les dije, es el primer militarismo. De 1827 a 1872. ¿Ya cambió? Profe, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Qué se entiende por ese periodo en el Perú? Bueno, mira, te pongo 2 casos concretos. Mira. Sí, pues Dylan. Oye, Dylan, ¿qué pasó, Dylan? ¿No vienes a clase? ¿Te pidieras por ahí? ¿Qué hace, Dylan? Con tu vida. Ya mira, ¿qué pasó en Estados Unidos? Estados Unidos rompió con Inglaterra, rompió con la monarquía inglesa, se independizó y luego la burguesía toma el gobierno. ¿What? Y la burguesía organiza el Estado americano. Profe, pero ¿qué es una burguesía? La burguesía son abogados, profesionales, intelectuales, científicos, ¿no? Empresarios. Ellos son la burguesía. En el caso de Estados Unidos, la burguesía toma el gobierno y forma el Estado americano. Ahora mira, otra cosa más, Francia. En Francia hay una revolución política. En Francia se pone fin al antiguo régimen. Se elimina el rey, se cancela la monarquía absolutista, ¿sí? En Francia se cancela la monarquía absolutista y la burguesía toma el poder. Sí, la burguesía toma el poder. Profe, ¿quiénes son los burgueses? Como te digo, profesionales, abogados, científicos, empresarios, ¿no? Y esa burguesía francesa en el poder organiza el Estado francés, el Estado burgués francés. Guapos, ¿hasta aquí me entienden, señora? Muy bien, y ahora sí, el Perú, señores, el Perú rompió con la monarquía española, el Perú se independizó, el Perú se liberó de España. Y dijo el Perú, somos libres, muy bien. Ah, buena pregunta, ¿sí del Piero Morales? Allá. Claro, sí. ¿Por qué o sea, con qué finalidad los burgueses hacían eso, pues, ¿no? Buena No van a pregunta. entender, como dice usted. ¿Por qué la burguesía forma el nuevo Estado, el nuevo gobierno? Para que la burguesía participe, para que ella conduzca, para que ella dirija el gobierno. ¿Entiendes? No es para que otros lo gobiernen, sino para que ellos dirijan el Estado del país. Igual en Francia, ¿no? En Francia la burguesía toma el gobierno, organiza el Estado, para que ellos
para que ellos estén en el gobierno, para que ellos dirijan el país. Obviamente en función a sus beneficios, ¿no? En función a sus intereses, obviamente, ¿no? Ah, no, buena pregunta, Claribet. La nobleza quedó a un lado. La nobleza quedó apartada del gobierno. Tuvieron que reciclarse. ¿Cómo que reciclarse? Ese noble tenía que aburguesarse y pensar como los burgueses, ¿no? Si no, iba a ser apartado del gobierno para siempre. Ah, sí, al principio protestaron, reclamaron, pero si ya la guerra la habían perdido, ¿qué iban a hacer? Tenías que reciclar. Así. Ya, pero chicos, ahora, ¿qué pasa en el Perú? En el Perú, el Perú rompió con la monarquía española. El Perú rompió. Si ves una hamburguesa, te vuelvo burgués. No eres un hamburguesero. Ya, caso del Perú, chicos, caso del Perú. El Perú rompió con la monarquía española, el Perú rompió con España y el Perú se independizó. Ahora, ¿qué es lo normal? Lo normal es que una burguesía en el Perú tome el gobierno, lo normal, que forme el Estado, construya el Estado peruano, para que esa burguesía dirija el gobierno. Era lo normal, chicos, pero no había una burguesía en el Perú. En el Perú no había una burguesía, no habían profesionales, empresarios con mentalidad de nación. Pensaban en su hacienda, pensaban en su negocio particular. No había una burguesía peruana que tenga la idea de construir un Estado-nación. Chicos, no había eso. En el Perú no había eso. Por lo tanto, hay un vacío de poder. Sí, Dami, hay un vacío de poder. Y la pregunta es, ¿quién llena ese vacío de poder? Lo llenan los militares. Por eso que se llama este periodo el primer militarismo. ¿Sí? Como en el Perú no había una burguesía con esa mentalidad de Estado-nación, no había eso. Sí lo había en Francia, lo había en Estados Unidos, ¿no? Lo había en Italia, en Alemania, pero en el Perú no había eso. Hasta en Japón había eso. Pero ya, pues como no había una burguesía, o sea, en el Perú habían profesionales, no se puede negar, habían abogados, médicos, empresarios, pero ellos no pensaban en todo el país, pensaban solamente en su hacienda, pensaban en su pequeño taller, en su pequeño negocio, no pensaban en que el Perú debe ser un país grande, organizado, ¿no? No pensaban en formar un Estado-nación. En cambio, en Estados Unidos, la burguesía, ¿en qué pensó? Hay que formar un Estado grande, un Estado poderoso. Igual también en Francia, la burguesía, ¿qué pensó? Hay que formar un Estado grande, un Estado poderoso, ¿no? Un Estado-nación. Eso. Y parece que ese problema que te comento de Perú también ocurrió en Chile, Argentina, Paraguay, Colombia. Dami, ¿también eso pasó en Venezuela? Sí, ¿no? Ah, también había en el gobierno militares. Ya, pues sí, imagínate. Ya, ese era un problema ya a nivel continental. ¿Bien guapo? Entonces, como en el Perú no había una burguesía nacional, que tenga la intención de formar un Estado-nación, entonces hay un vacío de poder. ¿Y quién llena, chicos, ese vacío de poder? Los militares, ¿no? Los militares controlan el gobierno. El gobierno, ante la ausencia, ante la falta, ante la carencia de una burguesía nacional. Profesionales, abogados, ingenieros, científicos, empresarios, poetas, que tengan la intención, la voluntad de formar un Estado-nación. Un Estado que ellos lo dirijan, pero que una todo el país, ¿no? Correcto.
O sea, no había una clase dirigente. No había una clase dirigente. Chicos, y hasta ahora, en el Perú hay empresarios, no se puede negar, hay empresarios, y muy importantes, ¿no? Pero ellos tienen la idea de formar un Estado-nación, tienen esa intención de formar un Estado-nación en el cual nos integremos todos. ¿Tienen esa idea, chicos, sí o no? Bueno, creo que no, en realidad. Me parece que no, tengo esa impresión. Hay empresarios, sí, no se puede negar que en el Perú hay empresarios, pero tendré la idea de formar un Estado-nación donde se integren todos los peruanos. Bueno, nos integramos solamente en una situación, sí, Dayana, en una situación nos integramos, en un momento estamos unidos todos los peruanos, en un solo evento, en un solo momento. Ahí todos somos iguales. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué, chicos? Cuando el Perú juega fútbol. Y encima, papi, y encima perdemos. Y encima perdemos. Y ves. Bueno, vamos así. Bien guapos, muy bien, pasamos. ¿Cómo estábamos en el Perú en el campo de la economía? Ah, una cosa importante. ¿Qué decían esos militares? Yo luché en Ayacucho, yo hice que el Perú sea independiente, y como yo luché en Ayacucho, como yo peleé en Ayacucho, yo debo gobernarlo. Por eso esos militares, como eran llamados, eran los mariscales de Ayacucho. ¿Ya cambió? De Ayacucho. Y también, chicos, ¿cómo se llama este periodo? También a este periodo, ¿cómo se le llama? Se le llama el militarismo de la victoria. Porque los militares toman el gobierno después de la victoria de las guerras de independencia. ¿Ya? Ahí es. Profe, ¿quién acuñó esos términos? Esos términos que yo no creo, que no se acuñó. Allá, esto lo creó un peruano llamado Jorge Basadre. Jorge Basadre. Gran estudioso. ¿Sí, mami? Una pregunta. ¿Y por qué a Antonio José de Sucre se le decía el gran mariscal de Ayacucho? ¿Y Ah, por qué? porque él fue el líder, él fue el jefe de las tropas patriotas que vencieron a la Serna en Ayacucho. Ah, porque yo toda la vida he escuchado ese nombre, ¿no? Pero salió de acá, el nombre de Perú salió. Y Sucre fue el jefe de las tropas patriotas que vencieron al virrey La Serna en Ayacucho, en la batalla de la Pampa de la Quina. Ah, por la batalla. Vale, gracias, El profe. gran mariscal de Ayacucho. Pero había varios mariscales, ¿ah? José Lamar era un peruano, era mariscal. Agustín Gamarra era un peruano, era un mariscal. Orregoso era un peruano, era un mariscal. ¿No? Sucre, venezolano, en Ayacucho como jefe de los ejércitos, también era un mariscal, pero era el papi de los mariscales. El mariscal se le daba como a los líderes de guerra, algo así. Es Este un, título. es un rango militar muy alto. O sea, capitán, mayor, comandante, coronel, general y luego mariscal. Es un cargo ya más alto de todas. Ah, Sí. entiendo. ¿Cómo es? Alférez, teniente, capitán, mayor, comandante, coronel, general y a mariscal. De ahí no hay más. Los mariscales eran como que líderes, ¿no? Bueno, en Era, este caso era, claro, en este caso los militares ya cuando llenan el vacío y todo, y hay un poco de, ¿cómo se llama? Van a dirigir el poder. Los mariscales, ¿qué función aparte tienen? claro, O eran en la héroes, actualidad, correcto, guapo, eran héroes que habían brillado en Ayacucho, ¿no? Y en la guerra de independencia. Ellos van a gobernar el Perú. Como no había una burguesía, no había, pues los mariscales de Ayacucho van a gobernar. Gamarra, Orregoso, ¿no?
Claro, Ah, allá ya. pasó al revés. Allá dijeron que Bolívar era dictador y lo ¿Qué exiliaron. pasó? ¿Y qué No, pasó con el Estado, profe? ¿Miguel? ¿Qué pasó con el Estado? Buena pregunta, campeón. ¿Qué pasó con el Estado virreinal? Porque, ojo, en Perú había un Estado virreinal. Ese Estado virreinal desapareció. ¡Brum! Desapareció. Se extinguió. Quieras o no, ese Estado virreinal unía a todo el Perú. Duró, papi, 300 años, papá. Tres siglos duró el Estado virreinal. Duró 3 siglos. Y unió a todo el Perú. Mestizos, cholos, mulatos, indios, españoles, todo. Unió todo el Perú por 3 siglos. Ahora bien, ya, el Estado virreinal ha desaparecido, no está, lo hemos eliminado, y ahora ¿qué hay que hacer? ¿Formar un nuevo Estado, sí o no? Un Estado peruano que integre todo el Perú, sí o no. ¿Y ahí eso quién debía hacerlo? Los criollos, abogados, ingenieros, científicos, empresarios, pero ellos no lo querían hacer. Están más metidos en sus problemas personales, problemas individuales, de grupo, ¿no? Era una fiesta, era un caos. Y eso hasta hoy día sí, problemas de grupo, personales. Los pitucos, algo así. ¿Cómo? Los pitucos que estaban como que, ay, que tengo ansiedad, todo eso y... Los cifrinos, los pitucos, ¿no? Ajá. Ya estoy en el gobierno, ya estoy en el poder, ya ahora todo es para mí, pero oye, y los indios, oye, y los mestizos, los esclavos, oye, la selva, la sierra, ¿cómo es? No, yo ya estoy en el gobierno, saco mi ventaja económica, saco mi provecho personal, soy feliz. Oye, pero no vas a pensar, no piensas en unir todo el país, todo el Perú. No. Pero ¿eso será una causa para que Perú se vuelva un país más pequeño? Porque hasta este momento el Perú ya era grande o era pequeño aún. Papi, pero era papi bien grande, papá. El Perú era bien grande, pero debido a los buenos gobiernos, el Perú se hizo chipi. Chiquito. El Perú perdió un medio territorio. Entonces ahora los mariscales van a ser como ya los representantes de gobierno ya, por así decirlo. Ahí Son los que en, van a dirigir el gobierno, correcto. Sí, o sea, ya. dirigentes nada más. Claro que sí. Jefes políticos, militares, no nada más. Bien, mira, ¿cómo comenzamos nuestra vida republicana en el campo económico? Uy, chicos, la economía estaba mal. La guerra fue un desastre. Toda guerra, yo digo por eso, toda guerra es mala. Toda guerra es mala, así sea por unas buenas razones, pero en fin, la guerra es mala. La gente fallece, la gente queda herida, y las economías se resienten. Toda guerra es mala. No sé, ¿qué me pasa? Parece que me queda la tos. Yo en mi casa me tomo un roncito con jugo de durazno. Al toque me limpia. No, sí, no, todavía no es efectivo. Bueno, a mí me ron con té o con ron con jugo de duraznos, limpio. No, nada, no. Odio la cerveza, no me gusta mucho la cerveza. Y economía, chicos, economía destruida, no había producción. San Martín vino al Perú, saqueó haciendas. Igual Bolívar, igual Perú, saqueó haciendas, ¿no? Chicos, toda guerra implica la destrucción de la economía, señores. De la economía, chicos. O sea, no hay guerra buena, papá. San Martín saqueó, ¿cómo se dice? Expropió a los criollos, expropió a los españoles, ¿no? También hizo eso Bolívar, ¿no? Expropió a los españoles criollos que no querían apoyarlo. Papi, toda guerra es mala, ¿no? Toda guerra es mala. En fin, ya. Entonces no había producción, la producción cayó a niveles mínimos, había mucho desempleo y teníamos ingresos bajos. Teníamos, chicos, ingresos bajos. Algo nos mantenía, los aranceles. Los aranceles y la contribución indígena. San Martín anuló el tributo indígena y Bolívar lo restableció. ¿Con qué nombre? Contribución indígena. ¿Ya? Profe, ¿qué es un arancel, papi?
un impuesto al comercio externo. Muy bien, Sofi. Es un impuesto al comercio externo, ¿no? Ya. Eso teníamos de ingreso. Aranceles número 1 y contribución indígena número 2. No, pero no, Dami, no estés triste. Porque en el Perú pasa algo muy curioso. Lo que parece malo se convierte en bueno y lo que parece bueno se convierte en malo. ¿Cómo es esto? La contribución indígena obligaba al indio que pague un tributo al Estado. ¿Sí o no? La contribución indígena obligaba al indio que pague un tributo al Estado. Y con el tiempo eso se hizo positivo. ¿Por qué? Porque fue creando una economía interna, fue creando un mercado interno. Se activó la economía en provincias. El indio, ¿qué hace? Debe trabajar en una hacienda, en un taller, debe trabajar en algún lugar ganando un sueldo y pagar el tributo indígena. Claro, pero ya había cultura de eso desde el Imperio Inca. Sí, pero en este caso, si yo gano, supongamos 100 soles, 20 para el tributo indígena, 80 para mí, para comprar, para generar demanda. Y así Claro, para hacer que circule la economía. Claro, y así la economía se reactiva. Sí, David, no te preocupes, en el Perú lo que parece malo se transforma en bueno, y lo que parece bueno se transforma en malo. Somos un país medio raro, medio extraño, no sé cómo será en Chile, no sé cómo será en Colombia, México, pero aquí me haces bipolar. Ya. Chicos, conclusión, nos faltaba plata, faltaba dinero, estábamos en déficit fiscal. Esto, chicos, no alcanzaba. Estábamos con una economía en déficit. Y como estábamos en negativo, faltaba plata, el Perú a quién le pide empréstitos. A los ingleses, ¿no? Se inicia la dependencia de qué? Se inicia la dependencia del capital inglés. Sí, señores, comenzamos a pedir préstamos a los ingleses. Era como cambiar moco por baba. Rompes con España, ¿para qué? Para depender de una potencia aún más feroz, aún más terrible. Para depender del capital inglés. Terribles, feroces los ingleses. Bien. Economía, estábamos en negativo. Nos faltaba plata hasta que apareció un recurso, papi. Hasta que apareció un recurso que nos llenó de mucho dinero. Nos llenó de mucha plata. Muy bien, correcto. Muy bien, Flavio. El guano. ¿Qué? Sí, Dani, pero eso pasa. El guano. ¿Qué es guano? Es popó. Es popó de aves del mar peruano. Y ese popó, Dani, chicos, Tayana, Dylan, Julio, ese popó valía oro, papá. Valía oro. En el Perú eso puede pasar. Un popó que vale oro. Abono de aves, ¿no? Imagínate. Claro, ese abono de vísceras incrementa la fecundidad de la tierra. Muy bien, ya. Pero eso fue después todavía. Eso del buen guanero fue después todavía. Ahora, ¿cómo estábamos en el campo social? ¿Cómo estábamos en la sociedad? En la sociedad. Bueno, el Perú parece que ahí no había cambiado, chicos, nada. ¿Por qué? Porque se mantenían las relaciones sociales que habían en el virreinato. ¿What? Ahí parece que Perú no había cambiado nada. Seguíamos viviendo como en el tiempo del virrey, nada. ¿Pero qué? Y total, el cambio de independencia, no mames, no había independencia. Bueno, somos independientes, pero el cambio no se dio. Por ejemplo, existían yanaconas y pongos. ¿Qué son ellos? Son siervos. Laboran en una hacienda y no reciben salario. ¿Qué? Imagínate,
como la época medieval, como en la época medieval. Laboran en una hacienda y no reciben salarios. Como en la época medieval, estaban loquitos. Y en la costa era peor, chicos. En la costa habían esclavos. Esclavos, ¿no? Que trabajaban en las haciendas costeñas. Imagínate. Pero profesor, esos indios, ¿no lucharon para que el Perú sea independiente? Sí, lo hicieron. Pero los que sacaban provecho eran los criollos, no los indios. ¿Y no se abolió la esclavitud, profe? O sea, con la independencia no se abolió. Bolívar, a ver, San Martín, ¿qué dijo? San Martín canceló la esclavitud, pero parcialmente. Los que han nacido a partir del 28 de julio hacia adelante son libres. Los que han nacido antes son esclavos. Mucha gente era esclava en el Perú. Cuando llegó el Perú Bolívar no quería chocar con los hacendados de la costa. No quería estar en pelea con ellos. Y por eso que Bolívar mantuvo la esclavitud. Gracias, profe. Porque no quería pelearse con los poderosos, ¿no? Lo cual se entiende, ¿no? Pero imagínate, en la sierra habían yanaconas, siervos indios que trabajaban y no recibían salario, y en la costa esclavos, ¿no? El Perú parece que no había cambiado. ¡Ojo! Y la gente que luchó para que el Perú sea libre, justamente fueron ellos. Ellos lucharon para que el Perú sea libre. Los esclavos, los indios, en las montoneras, ellos lucharon. Pero ¿qué pasó? Al final ellos no recibieron nada. No recibieron, los chicos, nada de nada, ¿no? La república era una república criolla. La independencia era una independencia criolla. Chicos, y segundo, había poca población. Sí, había un poco más de 1 millón de habitantes, poquito más. Y había mucha delincuencia, mucho bandolerismo. Te esperan en el camino y te roban. Mucha inseguridad. Pero papi, eso era normal. ¿Por qué? Si la economía no tiene industria, si la economía no produce, si la economía, chicos, no produce, no hay empleo, ¿sí o no? Claro que sí. Si la economía no produce, no hay empleo. ¿Y ese hombre a qué se dedica? A dos cosas. En el Perú a dos cosas. En el Perú a dos cosas. A vender y hacer hijos. No. También ahí hay que distraerse en algo, pues. Como la economía no funciona y no hay producción de bienes, el peruano, ¿a qué se dedica? Dos cosas. Uno, a vender comida en la calle, o dos, al robo, al saqueo, ¿no? Muy bien, Julio, pero ahora como estamos en otros tiempos, eso se puede diversificar. Narcos, secuestradores, minería ilegal, ¿no? Cupos, ¿no? Pero eso se originó por el gobierno español, porque ahí nació la piratería, ¿no? Ah, sí, los ingleses. Claro. No, pero mira, era sencillo, mira, escucha hermoso, mira. Si no hay en el Perú industria, no hay empleo, así de simple. ¿Y el empleado a qué se dedica? Pero, ¿el desempleado a qué se dedica? El desempleado. O delincuencia o vende comida en la calle. Eso pasará en el Perú. Sí, de todo. Y como usted dice que en ese tiempo era normal, lo normalizaban todo eso, ¿era legal eso? No, ¿cómo va a ser legal? No, eso ocurre así, causa-efecto. No hay industria, hay delincuencia. Claro, el ser humano se adapta para sobrevivir, ¿no? O sea, Claro, no tenía otra opción. Es como el delincuente que dice, yo lo hice por necesidad. Algo así. No, eso es mentira. Pero profe, en esos tiempos yo creo que la delincuencia daba más fruto, porque no había tanto, como decir, ¿no? Policías. Mucha competencia. Control. No había mucho control, profe. Había mucho control y pues No. juntarse en un grupo. No, papi, había competencia en realidad.
Lima era chiquita, en Lima habían 100.000 habitantes y habían por doquier un montón de bandoleros. Pero igual, pues, igual. Y además también habían pedazos de bandoleros. Pero imagínate que esto solo sucedía en Lima o en No, no en provincia. Perú, no. Buena pregunta, papi. Acá hay un problema. La historia peruana se enfoca en Lima y no en todo el Perú. Imagínate. Pero también había otra opción. Vendían comida. Vendían comida, vendían chanfainita, vendían arroz con leche, vendían su rafañote, vendían su champú. Champú es una mazamorra de mote con piña. Vendían también su cevichito en la calle, ¿no? Sí, sí, su chichita. Chichita, ¿no? En la calle. O sea, había formas de recursarse, ¿no? O delincuencia, bandolero, o vendes comida en la calle. Guapo, pregunto, ¿eso pasa hoy día en el Perú en el siglo XXI? ¿Sí o no? Oye, Profe. el Perú no ha cambiado, ¿no? Sí, profe. Parece que el Perú no cambió, chicos, en nada. Bien, campeón. Política. No, por eso dije, profe, les convenía más ser bandolero a trabajar, pues. Es que no había, papi, es que no había trabajo. Podían dedicarse al campo, a la agricultura, pero era gente que vivía en la ciudad, ¿no? Era gente que vivía en la ciudad y en el campo, en el campo un hacendado aprovecha la coyuntura y toma más tierras, toma más haciendas, ¿no? Y perjudica al campesino. Era toda una locura. ¿Qué pasa en la sierra? El hacendado toma más tierras. ¿A quién se las quita? Al campesino, al indio. Y en la ciudad no había industria, no había empleo, no había producción. O vendes comida en la calle, ¿no? Para sobrevivir, o delincuencia, ¿no? Y no había nadie que defendiera al campesino o al indio. No. Es que era una república de criollos que defendía a los criollos, no al campesino o al indio. Era una república de criollos, una independencia criolla. Injusto, mami, totalmente injusto. El indio, el campesino, lucha para que el Perú sea libre, lo obligan a pelear para que el Perú sea independiente y al final ellos no consiguen nada, ¿no? Y profe, donde dice Yanaconas, pungos, ¿qué es pungos? Pongos, chato. Es lo mismo, son siervos. Yanacona, siervo de una hacienda agrícola. Pongo, siervo de una hacienda ganadera. Ganadera. Ese es Dani. Y en tiempos de coyuntura, como usted menciona, el hacendado aprovechaba en tomar más tierras para que, Claro, eh, claro, para que lo trabajaran, ¿no? Los campesinos, los indios. Pues. el hacendado toma más tierras y obliga al campesino a que trabaje en sus tierras. Como siervo, como yanacona o como asalariado. Es como ese vecino que tira la cerca un poquito más allá cada vez hasta que se agarra todo el Igualito, terreno. igualito, Ah, con mis abuelos igualito. pasaba así. En qué provincia? ¿En qué estado? Nosotros teníamos tierras y siempre teníamos que ver porque el vecino cuando estaba construyendo su cerca, entre comillas, siempre quería tirar un poco más para este ¿Por lado. qué? ¿Cómo que tiene tierra del vecino? Ah, amplió su tierra. Claro, claro, se hacía el Allá. tonto, se hacía el tonto. Tirado eso. Sí, la clásica. Cuéntame, Perú. Aquí hay una comunidad campesina y aquí está una hacienda. ¿Qué es el hacendado? Más. ¿Y a quién perjudica? A la comunidad campesina, ¿no? Y ese campesino pobre sin tierras trabaja para ese hacendado. Es una república, una independencia criolla, ¿no? Bien hermoso, ¿qué más? Ahora, ¿qué pasa en el campo político? Había una divergencia política. ¿Cómo que divergencia política? Había dos tendencias políticas, algo así como derecha e izquierda. Sí, papi, algo así como derecha e izquierda. Pero en este caso recibe otros nombres. Son los liberales contra los conservadores.
Sí. Algo así como lo que hoy día la gente comenta, yo soy de derecha, yo soy de izquierda, ¿no? Bueno, en esos tiempos era así. Yo soy liberal, yo soy conservador. Allá. Guapos, ¿qué cosa propone el liberal? ¿Qué dice él? Queremos que el Congreso esté por encima del presidente. ¿Qué plantean? Supremacía del Congreso, que dirige el Estado, el gobierno. Allá. Punto número 1. Punto 2. Queremos libre comercio. Queremos libre comercio. Por eso que cobren pocos aranceles. Libre comercio. Pocos aranceles. Y también queremos que voten todos, inclusive los analfabetos. ¿Qué? Sí, eso cómo se llama, soberanía popular, que voten todos. ¿Tienen analfabetos? También. Papi, ¿eso está bien o está mal? Como te dije, Dani, como dijo chicos, guapos, ¿está bien que voten analfabeto? La democracia es para todos, Flavio, para todos o no. ¿Por qué discriminarlo, chicos? Julio, ¿por qué discriminarlo? Que voten todos, tenemos los analfabetos. Escucha, Flavio, parecía bueno. Porque creo que profe a los analfabetos se le convence muy rápido, pues. Parecía bueno, al final terminaba siendo mal. Porque ese analfabeto no sabe leer, escribir, no sabe por quién votar. ¿Qué hace un hacendado? Le dice, oye, Chorito, ven, vamos a votar. ¿Qué? Sí, ustedes, 200 indios, campesinos, vamos a votar, pero papá, ¿y qué es votar? Van a elegir su presidente. ¿Quién es el presidente? Ya, ¿cómo te llamas tú? Julio Mugani, tú, Juan Quispe, tú, Mateo. Dylan Quispe, Dylan Quispe. Mira, primero, escuchen. Escuchen esto. Piden los nombres, Piden los nombres, Ya. Tienen los nombres. ¿Qué hace ese hacendado? Señor candidato, acá tengo 200 votos. Tú dirás, ¿cómo es? 200 votos, Tú dirás, ¿cómo es? Un sol por cabeza. Mira, en esos tiempos era bien un sol por cabeza. Papi, tienes 200 votos. Para el candidato, tal. Chicos, ¿me entienden? Esos indios no sabían por qué no habían votado, pero el hacendado les puso que votaron por tal candidato, pero obviamente perdió pago, ¿no? Así era la votación. Profe, así era. Profe, allá en periodo de, bueno, ahora que hay dictadura, ¿Cómo? un amigo me comentaba que estaba en el ejército y ¿De que qué? en periodo de elecciones, como allá los militares votan, les quitaban a todos como su DNI, allá le llamamos cédula, y le decía, ya votaron, los militares. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Venezuela? Sí, en Venezuela pasa eso. Qué feo. A los militares le hacen eso, como que los encierran en el cuartel cuando hay elecciones y salen solo algunos a la calle. Y a los otros le quitan la cédula, el DNI, y dice, ya votaron. Así nomás. Viva Maduro. Que se pasaron, Qué horror. Papi, chicos, todo pasa, papi, en América Latina. Todo pasa. Qué feo. Ya, ahí no. En cambio, ¿qué cosa plantea el conservador? No. Que el presidente esté por encima del gobierno. Que el presidente dirija a todos. Planteaban la hegemonía política del ejecutivo, del presidente. ¿Ya? Número 1. 2. ¿Queremos libre comercio o no? Hay que proteger la producción peruana. Proteccionismo a la producción peruana. ¿Y esto qué cosa quiere decir? Más aranceles a las importaciones. Si vas a importar, vas a pagar más aranceles. Y tercero,
Que voten todos, no, eso acaba mal, eso acaba en degeneración. Sí, pues todo pasa, ¿no? Ya, no, que voten los hombres letrados, los que saben leer, los que saben escribir, ¿no? Se llama eso soberanía de la inteligencia. Solamente un letrado debe votar, un letrado. Sí, pero esto a quién excluía? Excluía pues a mucha gente, ¿no? Excluía a todo el país prácticamente, chicos. En fin, la cosa es que así estábamos. Y había muchos golpes de Estado por aquí, muchos golpes de Estado, había muchas peleas políticas. Yo soy el presidente, no, yo soy, no, yo soy el presidente, no, yo soy. ¿No? Cambian la constitución política una vez, otra vez, ¿no? Chicos, el Perú era una fiesta. El Perú era un caos, muchos golpes de Estado y muchas guerras internas. Guapo, papi, pregunto, ¿qué es un golpe de Estado, señores? Cuando se arrebata el poder por la fuerza o no se cumplen las leyes y Es sacar a alguien del gobierno por la fuerza y tomar el poder por la fuerza, ¿no? Simple, es tomar el gobierno por la fuerza, a la mala, ¿no? Qué feo. ¿Y ese poder solamente es para la presidencia o para otros cargos? Presidencia en especial, presidencia. Ah, ya. Qué feo tu corazón, así en el Perú. Correcto, Angelina, sacaron la autoridad de su cargo a la fuerza, no a la mala. Digo, por conclusión, economía, mal. Sociedad, mal. Política, mal. Todos mal. Chicos, y el territorio peruano, como ya tú viste, era grande, señores, era enorme. Éramos un país, señores, extenso. Sí, chicos, bien grande, grandote. Pero debido a los malos gobernantes, el Perú se fue achicando. Se hizo cada vez más y más chipi, como tú ves en el mapa. Mira, campeón, el Perú era así, enorme, ¿no? Mira, guapo. Mira, el Perú era así, ¿eh? Profe, y compararlo con el tamaño actual, allá, mira. Quizá, María. Lo que más me sorprende es que éramos casi todo Sudamérica, ¿no? Casi. ¿Cómo? Lo que me sorprende es que el Perú era casi toda Sudamérica. Eso Ya fue fue en el virreinato. En el virreinato. Cuando Claro, se liberó, la más pequeña. Y ahora mira, nos achicamos. Papi, Perú actual de amarillo y Perú que fue de blanco, ¿no? Mira papi, perdimos Guayaquil se integró a Colombia, aunque ganamos Jaén de Colombia se unió al Perú. Perdimos la Amazonía, esta parte ante Ecuador, la Amazonía ante Colombia, esta punta ante Brasil, esta pancita ante Brasil, este pico ante Brasil y Bolivia, y esta colita ante Chile, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? A los malos gobernantes. Teníamos muy malos gobernantes. antes Arica, la parte sur donde pertenece, bueno, a la actualidad Chile, antes pertenecía al Perú, pues. Correcto, ¿no? Chicos, ¿y cómo se establece el territorio peruano? El territorio peruano se estableció en base a dos principios: el uti possidetis, ¿no? Y la libre terminación de los pueblos. Mira, uti possidetis, ¿eso qué cosa quiere decir? Los territorios que tenías en 1810, cuando eras virreinato, serán tuyos ahora como república. Repito, los territorios que tenías en 1810 cuando eras virreinato serán tuyos ahora como república. Chicos,
Ya pues, mira, lo puse de blanco. Puse de blanco. Ahí también el segundo principio. Los pueblos deciden a qué país quieren integrarse. Cada pueblo, cada comunidad, cada provincia decide a qué país quiere pertenecer, ¿no? Se aplica solamente, papi, en dos casos nada más. Se aplica en dos casos. ¿Qué casos? Mira, campeón. Se aplica en el caso de Jaén. Jaén era parte de Colombia. Jaén que dijo, no, con Colombia no pasa nada. Jaén dejó Colombia y se unió al Perú. Hoy día, ¿cómo se llama? Cajamarca. Cajamarca. Guayaquil era parte de Perú, pero se unió a Colombia, ¿no? Guayaquil, aunque sea el puerto de Guayaquil. Ahí está campeón, ¿no? Pero con el tiempo, debido a que tenemos malos gobiernos, perdíamos guerras, ¿no? ¿No? Ya pues el Perú se fue haciendo cada vez más y más y más chiquito, ¿no? O sea, mira, de ser así, hemos perdido medio territorio. Sí, mira. Ya. Segundo, último ejemplo. El Perú, de ser un país bien grande, se hizo chiquito, ¿no? Eso debido a nuestros malos gobernantes, ¿no? Ya fue Caribe, tenemos al menos una bonita forma. Oye, mira, borra eso, chino. Oye. Claro que sí, Andrew, me gusta un gran pollo a la brasa, un gran arroz con pollo. Oye, cierto. Una gran fuente de ceviche de jalea. Bien, campeón. A ver, tómale una captura. Listo, profe. Gracias, mami, gracias. Palomía, mire, ¿no? Alonso, ¿te pidió tu nombre? Andy Alonso, ¿es tu apellido o tu nombre? Aloncito. ¿Qué pasó? Ese. Patri. Bien, vamos a borrar el pizarro, ¿ya? La captura, profe. No, Dami, ya lo capturó Dami, ya. Sí, ya está lista, ya está lista. Gracias, mami, gracias.
¿Cómo hacemos acá? Bien, papi, primeros caudillos. Primeros caudillos. Voy a echar un resumen, porque si no me resumen, no acabo la clase. Bien guapos. Bueno, pues el Perú así comenzó con su vida independiente, ¿no? Teníamos, como dice Basadre, teníamos muchos problemas y también tenemos posibilidad para ser un país desarrollado, ¿no? Pero chicos, ¿eso de qué dependía? ¿De qué dependía para que Perú sea un país desarrollado, grande, importante? De la clase gobernante, de los criollos que estaban en el gobierno, pero ellos luchaban solamente, estaban en el gobierno para sacar un provecho personal nada más. Una ventaja personal, hacerse ricos, beneficiar a alguien, ¿no? ¿Sí? O sea, mejor dicho, esta gente usa el poder ¿para qué? Para que use el gobierno, para enriquecerse, ¿no? Y luego se va. Luego se va, ¿no? Está de moda eso, mira, ¿qué es eso? Está de moda esos dibujitos. Bien, amigos, vamos a ver. José Lamar da inicio a esta época de los primeros caudillos. ¿Qué pasó con José Lamar, chicos? A ver cómo lo llamaron. Así, lo llamaron el Ejecutivo Débil. Chicos, ¿y por qué ese nombre? ¿Por qué ese término? Porque el Congreso lo dominaba, el Congreso lo sometía. Por eso lo llama Jorge Basadre a José Lamar el Ejecutivo Débil. ¿Por qué? El Congreso lo somete a su autoridad, lo somete a su poder político. Cuando él entró al gobierno, tuvo que afrontar una rebelión indígena muy fuerte. Afrontó una lucha indígena que pedía, escucha esto, que pedía que regrese el virrey. ¿Qué? Señores, sí señores. Un grupo de indígenas pedía que retorne el virrey a Serna. ¿Pero por qué? Ellos hacían la comparación. Estábamos mejor en el virreinato que en la actual república. ¿Cómo es eso posible? Sí, en el virreinato no se pagaba tributo. José La Serna también lo había eliminado. Y Lamar estableció a todos el tributo indígena. En el virreinato los indios podían ser coroneles en el ejército, generales, brigadieres. En la república no, nos discriminan. Y además, apoyamos a La Serna, pero lo apoyamos obligados, no porque queríamos, era el virrey. Y por eso nos aplican fuertes multas. ¿Por qué? Porque La Serna llegó y nos obligó a pelear para ellos. No queríamos pelear. Nos obligó La Serna y como él perdió, ahora por haber apoyado, los indios deben pagar fuertes multas, ¿no? Ah, buena pregunta, Dami.
¿Y qué pasó con los indios que lucharon a favor de los patriotas, de la independencia? Esos indios no recibieron nada. No recibieron nada. O sea, si tú eras un campesino que luchaba para San Martín o Bolívar, después no recibes nada. Si eres un campesino que pelea para la Serna, te aplican fuertes multas por haber peleado en el bando perdedor. Ya. Por eso que José Lamar tuvo que afrontar esa crisis. Con Ayacucho, sí, estalló en su gobierno, tuvo que afrontar la rebelión de los iquichanos. Esta gente que no se quería que retornara el virreinato. ¿Quién fue el caudillo, el líder? Un tal José Antonio Navala Huachaca. Y era una rebelión pro-realista. Decían, ¡viva la Serna! ¡Viva el virreinato! ¡Abajo la república! Que nos margina, que nos maltrata, ¿no? Chicos, atención por acá, atención acá. Ya, pues José Lamar no permitió eso. José Lamar mandó el ejército a Ayacucho y puso fin a esta rebelión. Puso fin a este levantamiento. Y esa provincia hoy no se llama Iquicha, hoy se llama provincia José Lamar. Provincia José Lamar. 2. Y también el Perú tuvo una guerra con la Gran Colombia. Guerra con la Gran Colombia. Fue nuestra primera guerra como país independiente con la Gran Colombia. ¿Pero por qué, chicos? ¿Por qué la guerra con la Gran Colombia? Porque fácil. La Gran Colombia quería quitarnos, mira papá, quitarnos todo esto. Quitarnos, bueno, Guayaquil se perdió. Quitarnos Tumbes, Jaén y Maynas. Ahí está. Mira cómo la pongo. Esta región que marcamos con puntos rojitos, quería quitarnos la Gran Colombia, porque según ellos le pertenecía. Según ellos, esto era parte de Nueva Granada. Chicos, ¿falso o verdad? Habla. ¿Tú qué dices? Falso. Hermoso, ¿verdad? Pero aquí hay un truco. Es cierto. ¿Esa parte fue de Nueva Granada? Sí, es cierto. Pero quiso rey Carlos IV. Dijo lo siguiente: bueno, parece que esa región que le dimos a Nueva Granada, parece que Bogotá no lo gobierna bien. Por eso, el rey Carlos IV, escucha esto, dice lo siguiente: en 1806, ¿qué hizo? Reintegró, devolvió esa región al Perú. Esa región fue de vuelta al Perú. ¿Me entiendes, señor? Ahora bien, ¿qué dice el Uti Possidetis? Los territorios que tenía en 1810 en adelante serán tuyos para siempre. Chicos, preguntamos, ¿esa región era peruana, sí o no? Pero que sí, ¿no? Según el derecho. ¿No? Cayó justito en esos 4 años nomás. Pero chicos, es derecho, ¿no? Ahí está. Ya, pues, entonces, no había fundamento legal para que Colombia reclame pues ese territorio. Bueno, la Gran Colombia, no había. Entonces, papi, ¿cuál fue la causa de esta guerra? Esta fue la causa, papá. ¡Ay! ¿Cuál fue la causa? Aquí es la causa. El control de Tumbes, Jaén y Maynas. Chicos, Jaén y Maynas. ¿Ya, guapos? El Perú ganó una batalla, un combate marítimo. Ganamos en Guayaquil, pero perdimos en tierra. El Perú ganó en el mar, pero perdimos en tierra, ¿no? ¿Por qué, Dila? ¿Por qué, papi? Esto ya puedo agacharme. Es en muchos malabares.
Sino que tengo miedo de mancharme el pantalón. No, tengo miedo de mancharme el pantalón, aquí hay mucho polvo. Hay mucho polvo. Sí. Bien guapos, ganamos en el mar, chicos, y perdimos en tierra. Ganamos en el mar y perdimos en tierra. Bueno, me pregunto, en ese momento, ¿hay que apoyar al presidente, sí o no? No, Milton, es horario del menor. No se puede contar esas cosas. Chicos, ganamos en tierra, perdón, perdimos en tierra, ganamos en el mar. Preguntamos a la mar, ¿hay que apoyarlo, sí o no? Hay que apoyarlo, chicos. Es lo que corresponde, señores. Lo que corresponde. Pero ¿qué pasó? Estamos en el Perú, papi. Y lo que se debe hacer, no se hace. Y lo que no se debe hacer, se hace. ¿Qué hicieron? Agustín Gamarra mandó a un amigo suyo para que derroque a José Gamarra. Y así Agustín Gamarra tomó el gobierno. Ahí está. Ese es el Perú. ¿Y Gamarra cómo lo llamaron? El Ejecutivo Fuerte. ¿Por qué? Porque él no quiso someterse al Congreso. A mí el Congreso no va a dominarme, a mí el Congreso no va a mandarme, yo soy autónomo. Ya, pues no. Hay una bronca ahí, Congreso y Agustín Gamarra, una broncaza, chicos. Una broncaza. ¿Cómo se dice? Había una pugna entre el Congreso y el presidente, ¿no? Y el Ejecutivo. Gamarra no aceptó someterse al Congreso. Quería que sus fueros, quería que la presidencia se mantenga autónoma del Congreso. Ya, perfecto. Y acabó la guerra con la Gran Colombia. Puso fin a esta guerra, chicos. Tratado de la REA peruano, igual colombiano. 1829. Y según, chicos, ese tratado, Perú y la Gran Colombia aceptó. La Gran Colombia reconoció. Perú es su estudio, lo reconozco. Perú, esto es lo que estudia, pero lo reconozco. Pero también tú aceptas que Guayaquil es mío. Ah, sí, ya, Guayaquil. Guayaquil quedó para siempre en Colombia y el Perú pues se quedó con Tumbes, Jaén y Maynas, con Tumbes, Cajamarca y Loreto. Chicos, preguntamos, en conclusión, ¿esta guerra la perdimos o ganamos? No, digamos que pudimos conservar lo que teníamos, ¿no? Pudimos conservar lo que teníamos. Ya, muy bien. Pero Gamarra no era un presidente muy querido. A Gamarra no lo querían en el gobierno, lo querían sacar a la fuerza, a la mala, chicos. Y Gamarra sufrió por eso, sufrió 17 intentos de golpe de Estado, chicos. Se enfrentó a 17 intentos golpistas que buscaban derrocarlo. No lo quería lograr. Un golpe de Estado fallido, otro golpe fallido, otro. Y adivinen, ¿quién lo cuidó, papi, en el gobierno? Lo cuidó su esposa, su mujer, su esposa lo protegió en el gobierno. Ella lo defendió de los golpistas, ¿sí? Su esposa era conocida como Francisca Zubiaga, o más conocida como la Africana. Sí, pues, como siempre, las mujeres defienden a su marido. Ese caramelo bien bravo. Sí, chicos, la mariscala. Si Gamarra era el mariscal, su esposa, ¿quién era? La mariscala. Así, a punta de patada, a punta de puñete, se enfrentaba a los golpistas. Claro. Macho con su ejército, y en su casa su mujer le pegaba. Ya, papi, eso ya es un tema familiar, pues si le gusta el golpe, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Como debe ser, profe, como debe ser. ¿Qué pasa, mami? ¿Qué pasa? Pero Agustín Gamarra, a pesar de que su mujer lo apoyó mucho en el gobierno, Agustín Gamarra a su esposa no le perdonó una cosa. Sí. ¿Sí? ¿Y él?
Sí. Su mujer lo apoyó mucho en el gobierno, pero Agustín Gamarra no le perdonó una cosa a su esposa. ¿Le salió un hijo negrito, profe? No, no por suerte. No, sí, su mujer, su esposa lo engañó, le fue infiel. Todas Le mienten, fue profe. infiel. Le fue infiel con su peor enemigo, con su rival político. Le fue infiel con Simón Bolívar, el negro. Imagínate, ¿no? Sí. Sí, Angelina. Qué daño, ¿no? Qué daño. ¿Qué pasa, Mateo? No sabe. Sí, su esposa lo dejó, sí, pues, no, qué roce, ¿no? Qué roce. Al final su esposa murió en Chile a la edad de 35 años, de tuberculosis. Sí, Milton, seguro que sí, seguro que Bolívar, seguro que le encantó, seguro que lo enamoró con la espada. Mira mi espada. Pero bien rara esa tuberculosis de la que murió el otro y la que murió esta. No, al La final Gamarra dejó a su esposa, la dejó en Chile con tuberculosis, ella murió allá. Angelina, ¿y tú cómo sabes eso, Angelina? Profe, por los retratos históricos, la espada de Bolívar se veía. Seguro que lleva mucho, ¿no? Lleva mucho, la empuñadura, qué sé yo. En fin, ya. Chicos, Gamarra acabó su gobierno de 4 años, así muy, pero muy recontra movidazo, ¿no? Recontra movidazo, chicos, y tomó el gobierno ordegoso. Mira, ojo, escucha esto. José Labat era un político liberal. Gamarra era conservador. Luis Orbegoso era liberal. Ya, mira, y acá ocurre un jaleo, pero una fiesta pero brutal, ¿no? Un desorden terrible, ¿no? Se formó en el Perú una convención. ¿Qué es eso? Es como un congreso especial. Se formó la Convención Nacional. Guapo, ¿qué es eso? Te repito, es un congreso muy especial. ¿Cuál es su función? Su función es hacer reformas a la constitución política, esa es su función. Hacer reformas a la Carta Magna. Pero, además, también que hizo la convención, eligió presidente, escuché esto, eligió presidente a Luis Orbegoso. Eligió presidente a Luis José Orbegoso. Tú vas a gobernarnos. Pero hay uno que dijo que no puede ser, que está mal, que yo soy el presidente, que ¿por qué no yo? La clásica de los peruanos, ¿no? Y comenzó una rebelión, ¿no? Contra Orbegoso porque el que no fue elegido estaba picón porque quiere ser presidente, ¿no? ¿Qué tiene él que no tenga yo, no? Ya pues comenzó, chicos, la bronca, ¿no? Y eso motivó a una rebelión, a la primera guerra civil peruana. Así lo llaman, la primera guerra civil peruana, ¿no? ¿Ya? Es que en realidad Orbegoso era mariscal y Pedro Bermúdez, su rival, no era mariscal, ¿no? Y es mariscal, tiene la espada más grande, por eso, ¿no? Más brillosa. Con una buena empuñadura. ¿Qué es eso, Andrew, papi? ¿Qué es eso? Le ponen aceite para que no se oxide. Ya, para que no se oxide. Ya, está bien. Aceite para que no se oxide. Ya, suave. Bien, campeón, sí, pues, se produce, señores, el levantamiento de ¿quién? Levantamiento de Pedro Bermúdez. No, que yo soy el presidente, tú no eres el presidente. Él dijo, yo soy el presidente, papi. Eso es como se llama, autoproclamación. Yo soy el presidente del Perú, ¿no? Y no lo es Orbegoso. Es un caso, ¿no? Señores, sí. Ese
el único caso en el Perú en el cual una persona se autoproclama presidente del Perú. Pedro Bermúdez. ¿Otro caso más ahí en el mundo? No, creo que no. Ya. Y Bermúdez le ganó una batalla a Orbegoso, chicos. Le ganó una batalla a Orbegoso. Tuvo una victoria en Huaylacucho. En Huaylacucho. ¿Qué pasó aquí, chicos, en Huaylacucho? Victoria de Bermúdez. Le ganó a Orbegoso. Pero Bermúdez no se dio cuenta de algo. Uy, la gente no me apoya, la gente no me ayuda, la gente no me sigue. Claro pues, no paga sueldo, no paga salarios, estás cabeceando, te pago el siguiente mes, el siguiente mes. No te importa cómo están tus soldados, como son indígenas, como son gente de la sierra, no te importa, ¿no? Por eso la gente te deja de apoyar, pues, imbécil. No, ya, pues ¡Oy! No, me refiero a Bermúdez. Está desatado, mi profe. Me refiero a Bermúdez. O sea, Bermúdez se queja, no, la gente me abandona, la gente me deja. Claro, pues Bermúdez, no le pagas a sus soldados el salario, el sueldo. No se han metido con su pago, ¿no? Van a dejarte. Van a morir por ti encima misios. Chicos, ¿qué pasó? Miss, igual que Julio. No, chicos, la gente dejó a Pedro Bermúdez, ¿no? La gente lo dejó. Lo dejó. Bermúdez quiso, pucha, me quedé solito. Y Bermúdez buscó a Orbegoso y ambos se reconciliaron. ¿Y cómo se llama esa reconciliación? Se llama el abrazo de Maquinguayo, ¿no? O sea, la gente murió por ti, por las puras. Luego se salvó él solo nomás. La gente luchó por ti. Primero no le pagas el sueldo, luego muere por ti por las puras. Al final te reconcilias con tu enemigo. A eso, imberbe. Chicos, sí, pues se produce el abrazo de Maquinguayo o reconciliación entre quiénes? Entre Orbegoso y Pedro Bermúdez. En fin, chicos, eso pasa en el Perú. Bien, y Orbegoso está en el gobierno, pero sufrió un golpe de Estado. Salaverry, quien fue el presidente, perdón, fue el gobernante más joven del Perú, Salaverry sacó del poder a Orbegoso. ¿Qué hizo Orbegoso? Dijo, Salaverry, quédate en Lima, no voy a Arequipa. ¿Qué pasa en Arequipa? Gamarra está en rebelión. Gamarra está en levantamiento. Orbegoso, perdón, Salaverry, quédate en Lima, y yo, Orbegoso, me voy a Arequipa. ¿Está bien? Chicos, ¿qué hizo Salaverry? Salaverry, apenas se fue Orbegoso, Salaverry tomó el gobierno. Es el Perú. Es un caos total, chicos. Bueno, Salaverry en el poder. ¿Qué hizo este señor, este personaje? Gobernó a los 29 años el Perú. Joven. Incrementó los aranceles. Incrementó los No. aranceles. Plata, Dylan. Si vas a importar, vas a pagar más impuestos. ¿Qué más hizo el amigo Salaverry? Reinició el tráfico de esclavos. Es una trampa esto. En la Constitución, ¿qué decía? No, el del Piero. Escucha, ¿qué decía en nuestra Carta Magna Peruana? Escucha eso, mira, ¿qué decía? Primero, en la Constitución del 834 no prohibía la esclavitud, no la prohibía. ¿Pero qué decía? Escucha, decía esto: los hombres que han nacido en el Perú, todos son libres. ¿Entiendes eso? ¿Correcto? Ya, mira, en el Perú, papi, en el Perú, pero si en Colombia, Venezuela, en Cuba, hay un esclavo que nació allá, lo traes y aquí puede ser esclavo. ¿Ves cuando ven la trampa legal? El hombre que nació en el Perú es libre. En el Perú, ¿eh? Pero si nació en Colombia, Venezuela, siendo esclavo, vino del Perú y en el Perú trabaja como esclavo.
La Constitución no prohíbe la esclavitud, no la prohíbe, no la prohíbe. ¿Solo qué dice? El hombre que nació en el Perú es libre, ¿no? O sea que, Pero ya en esos países también se había abolido la esclavitud. O sea, a menos que secuestraran a alguien, ¿no? no, todavía había esclavos. En Venezuela, Colombia, Ah, Cuba, aún había esclavitos. También en Brasil había esclavitud todavía. oh, Qué vivo, ¿no? La clase. El abogado siempre hace sus triquiñuelas, ¿no? Muy bien. Y también hizo con Chile un acuerdo comercial. También. Hubo un acuerdo comercial con Chile. Que favorecía a Chile, ¿por qué? ¿No? Mira, qué locura, mira, escucha esto. Mira. Si tú vas a importar ropa de Europa, pagas más impuestos. Pero si un chileno vende en el Perú trigo, paga menos impuestos. Repito, si usted va a importar de Europa zapatos, perfume, ropa, paga más impuestos. Pero si un chileno vende en el Perú algo, paga menos impuestos. O sea, la idea fue favorecer a los amigos chilenos. ¿Por qué? ¿Por qué? Buena pregunta, ¿por qué? Los chicos, ¿me entienden o no me entienden? sí. ¿Pero por qué, profe? Buena pregunta, ¿eso por qué? ¿Por qué? Había un problema en la costa peruana. La producción de trigo, de alimentos, había bajado bastante. Muchos golpes de estados, muchas guerras, saqueos. Pero escuché esto, y cada militar, cada caudillo, Gamarra, Lamar, busca a los negros. Busca a los negros, ¿para qué? Para que sean sucios. Gamarra, Orbegoso, buscan a los negros, ¿para qué? Negro ven, ¿para qué? Para que sea su soldado. Deja la agricultura, ¿me entiendes o no? Deja la agricultura y la producción cae. Por eso había que comprarle a Chile alimentos a un precio menor, bajándolos a la celes. También por eso que Salaberry reinició el tráfico de esclavos, ¿no? Porque en la costa había carencia de mano de obra, ¿no? Ahí está. Bien, chicos, Salaberry estaba fuerte. Y la gente lo quería. Salaberry, te amamos. Salaberry, eres el papi. Salaberry, sigue en el gobierno. ¿Y la gente por qué lo quería Salaberry? ¿Sabe por qué? En esos tiempos había en Lima, en el Perú, mucha delincuencia, mucho bandolero. ¿Qué es Salaberry? Chapa un choro, ven acá. Lo agarra, lo chapa. A Lima, un juicio de una hora, y al toque lo fusilaba. No, porque él te manda a la cárcel, él te fusilaba. No. Tú eres un choro, ven acá. Chapa un choro, un bandolero. Sé que tú robas, ¿no? Lo mandan a Lima, un juicio breve nomás, y en el acto, chicos, lo fusilan. La gente por eso en Lima, viva, lo máximo, viva, Salaberry, te apoyamos. Cuando no quiere, a lo menos te mantienen en la cárcel, ¿no? Pero no de repente fusilar. Pero pudieron haber fusilado. Ay, no me cae bien, digo que es choro y lo matan. Si no me cae bien, digo que es choro y lo matan. También podría ser, ¿no? Eso lleva a excesos. Bien, campeón, Salaberry está en el poder, Orbegoso perdió el poder. Orbegoso, ¿qué hace? Uy, ¿ahora qué hago? Nada, chicos, te pregunto, Salaberry, ¿es liberal o es conservador? Con Chile liberal, pero con lo que exportan, con los que importan de Europa, es conservador. Qué raro es. Versátil. ¿Cómo gobierna? Como un autoritario, o sea, como un conservador. Tiene algo, ¿no? Aumentaba aranceles y quería proteger ¿cómo se llama? O sea, no hacer libre comercio también, ¿no? Claro. Ese constructor. Con esto protege la producción peruana supuestamente, pero con esto favorece a Chile, ¿no? Y arruina la agricultura peruana. Y al fin, Orbegoso perdió el poder. Ya fui ya. Orbegoso, ¿a quién le pide ayuda? A un boliviano, Santa Cruz. Ya pues, apóyame. Apóyame para qué, para tomar el gobierno, recuperar el poder. Ya, te apoyo.
pero con una condición. Después de ganar a Salaverry, tú y yo vamos a formar una alianza entre Perú y Bolivia. ¿Está bien? Allá, tan chévere. Santa Cruz, señores, Santa Cruz se une con Orbegoso. Santa Cruz vence a Salaverry, lo ve en Segunda Guerra, lo derrota y lo chapa y en el acto lo fusila. Orbegoso cumplió, Orbegoso. Salaverry está muerto. Salaverry ya lo fusilé ya. ¿Qué ya? ¿Tan rápido? Así soy yo. Él no respira. Ya fue. Orbegoso, ahora, ¿cómo quedamos? ¿Qué hacemos tú y yo? Vamos a unir. Perú y Bolivia, ¿sí o no? Ah, bueno, sí. Chicos, y así fue como se formó en el Perú este proyecto. Santa Cruz, señores, Santa Cruz organizó este proyecto. Organizó la Confederación Perú-Boliviana. Chicos, unió Perú y Bolivia y formó, papá, mira el tamaño, papi, mira el tamaño, formó un mega